todos? Soy Fede Auchain, soy fundador y uno de los directores de Rock and Rolla, un estudio de branding, ideas y entretenimiento. Y bueno, hace 20 años que me dedico a definir, crear y ejecutar ideas. Es increíble, pero prácticamente todos los procesos creativos que nos enseñan tienen una receta o tienen un montón de límites que nos dejan como enmarcados en determinado espacio de lo que está bien hacer, ¿no? Las tendencias son algunos de esos límites, los procesos, hay un montón, ¿no?, de límites que empiezan a restringir el espacio de la creatividad dentro de la definición de una idea y de un proyecto, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo cuando entré muy joven, tenía 17 años, por primera vez a una agencia de publicidad, una agencia súper hot del momento, ¿viste? O sea, un montón de gente súper innovadora y muy crack y con cortes de pelo divertidos y muy cool y con buenas revistas y no sé cuánto, pero sin embargo era un lugar que estaba lleno de límites. Absolutamente lleno de límites. Las ejecutivas de cuentas eran límites, la oficina era un límite, las hojas de tiempos eran límites, los cheques a fin de mes eran límites, y era todo un estudio de innovación que al final estaba limitado por un montón de aristas, de fronteras que no tenías que cruzar si querías seguir progresando en tu carrera y escalando, digamos, en ese mundo de la innovación, ¿no? Y bueno, o sea, dentro de ser joven y estar empezando, o sea, lo que buscas es justamente aprender, ¿no? O sea, y los límites te ayudan a meterte en un lugar y decir, bueno, estos límites son mi seguridad y dentro de estos límites me voy a mover, ¿no? Sin embargo, uno de los directores de arte de esa agencia trabajaba justo enfrente de la agencia, había una radio, llamaba Urbana la radio, una radio muy nueva para lo que era el Uruguay, y bueno, que estaba medio liderada por Bea Solier, una genia total. Y bueno, la cosa es que este amigo les laburaba alguna cosa freelance y no sé cuánto, y me los presenta y al poco tiempo empiezo a laburar artística para ellos, para la radio, ¿no? Y ahí me di cuenta, justo, increíble, ¿no? Porque estaban enfrente. O sea, de un lado estaba la agencia, enfrente estaba... Estoy hablando hace más de 20 años atrás, ¿no? Me empecé a dar cuenta que cuanto menos restricciones había, menos límites, las ideas que aparecían se sentían más libres, se sentían más líquidas, que no, digamos, que más allá de que era una radio, ¿me entendés? O sea, tenían esa frescura honesta de la creación real. Y empecé a formar una opinión fuerte al respecto, ¿no? Al respecto de que realmente el mundo de las ideas tenía que buscar romper límites, no generar seguridad en base a estar enmarcado por las fronteras de lo que esperan de vos como ser creativo. Bueno, pero al final decidí seguir un poco el camino de lo que tenía que hacer para que me fuera bien en esa carrera que había escogido, ¿no? Y bueno, hice cosas que estaban dentro de la receta. Salir del país, por ejemplo. Trabajé en Argentina, donde me quedé con algo muy fuerte, ¿no? Los argentinos, dentro de su identidad o de su receta, sus límites eran más difusos. La irreverencia, el carácter, era una parte más fuerte de su receta, y el mundo se los compraba, se los agradecía, ¿no? Ahí empecé como a armar un germen de idea de lo que años después me iba a identificar, ¿no? Después llegué a Centroamérica, trabajé en dos redes muy importantes. La última agencia donde trabajé era enorme, era un monstruo, o sea, muy reconocida, muy prestigiosa, o sea, una máquina de laburar, y
Y ahí es donde empezó el principio del final para mí. O sea, porque me daba cuenta que todo lo bueno que hacía, o lo que a mí me hacía sentir orgullo, o lo que sentía que realmente generaba un cambio, o ayudaba a mis clientes, o impactaba en la sociedad, siempre lo hacía en contra de lo que te daba la estructura de esa gran compañía, ¿no? De ese gran grupo de empresas. Y entonces dije, esto no puede estar bien, esto no puede estar bien. Me di cuenta también que la honestidad no solamente era importante para conectar los mensajes que creaba con la gente, sino también era importante para crear relaciones con mis clientes en los que se propiciara más romper límites, ¿no? Porque al final nuestro trabajo es un trabajo de confianza. Sin dudas, la confianza o la fe es uno de los activos más importantes que tiene alguien que vive de crear cosas nuevas. Porque si le preguntas demasiado a la gente lo que quiere, te va a decir que lo mismo que tiene, pero más lindo, más brillante, más rápido, ¿no? Nunca te va a decir, quiero un auto. Ese es el invento, ¿no? O sea, eso es lo que puede llegar a fallar, pero al final cambia la vida de las personas para siempre. Bueno, entonces ahí, en ese momento, ¿viste? Con esa especie de tumor, ¿viste? Que me estaba carcomiendo por dentro, decidí que no iba a transar más, que me iba a salir. No creía más en esa megaestructura a la que rápidamente había logrado progresar, Y dije, loco, vamos a crear una idea, lo que yo me dedicaba a hacer. Crear una idea en la que todo lo que no funciona lo demos vuelta y hagamos todo lo contrario. Y ahí decidí dar un paso al costado y empezar a ser un outsider y tratar de encontrar una nueva manera de vivir de las ideas. Una manera en la que todos los empresarios decían, no, este va a durar 2 meses, que no va a depender de los medios, que rompía con muchas recetas, con muchos límites que nos hacen sentir, incluso con el de hacer publicidad. O sea, ya en ese momento, esto fue hace unos 11 años, yo decía, esto de la publicidad, de intentar venderle cosas a la gente interrumpiéndola en su entretenimiento, no creo que vaya a durar mucho, ¿verdad? O sea, más bien creo que hay que crear ideas nuevas que la gente busque y agradezca, ¿entendés? Al final, metiendo dentro de su vida esos productos que se las viabilizaban, ¿verdad? O sea, entonces ahí nació un poco el germen de lo que hacemos hoy, ¿no? Que es un poco difícil de explicar porque es nuevo también, sigue siendo algo nuevo. O sea, un estudio de branding, ideas y entretenimiento, que a su vez profundiza muchísimo en el desarrollo de proyectos y en impactar positivamente con sus mensajes o las experiencias que creamos en las sociedades o las comunidades con las que trabajamos, ¿verdad? Ese es un poco como el desafío, darle un poco de propósito a nuestra vida como creadores y no simplemente, laburar dentro de los límites de lo que estaba establecido para que tuviéramos una carrera importante, reconocida globalmente y exitosa comercialmente. Y bueno, ahí empezó todo, ahí empezamos a luchar en contra de la corriente, pero lo interesante es que, claro, ¿quiénes fueron los primeros que se acercaron al proyecto a pedirnos proyectos? Y bueno, obviamente los clientes que tenían una mentalidad más abierta, que creían también que la vieja estructura no estaba rindiendo más y que estaban muy abiertos al cambio, ¿no? Y a generar cosas realmente nuevas. ¿Y qué mejor cliente para empezar un proyecto así, ¿no? O sea, que alguien que está abierto a hacer las cosas completamente diferentes. Desde ese momento decimos que nuestros clientes son nuestras duplas de trabajo. Y así
como nuestras marcas, nuestros clientes, nuestros proyectos, nuestras marcas, cada cosa que hacemos es realmente lo que define lo que somos. O sea, y somos lo que hicimos en el último proyecto, en el anterior y en el anterior, ¿no? Y ahí empezó la ejecución de esta idea, ¿no? Y bueno, obviamente se convirtió en un montón de trabajo, en un montón de ideas que hoy nos hace sentir de verdad muy orgullosos. O sea, yo siempre digo que si no te sentís orgulloso de lo que haces trabajando, tenés que urgente buscar otro trabajo, porque gran parte de lo que somos es el trabajo que hacemos, ¿no? Y bueno, yo creo que alguien que vive las ideas, que vive de impactar la sensibilidad de las masas, ¿verdad? Hoy tiene que ser mucho más responsable, profundo y sustancioso que antes, ¿no? Donde había una cultura más clara, donde la gente seguía determinados ideales reales, no de TikTok, ¿no? O sea, y bueno, sin menospreciar a la juventud de hoy, era más fácil encontrar las carreteras correctas para seguir ideales y recorrer tu vida, ¿verdad? O sea, hoy hay un exceso de generación de cultura. O sea, cada pelotudo que tiene una cuenta de Twitter es un generador de cultura. Y eso no voy a decir que es peligroso, pero por lo menos es confuso. Los comunicadores masivos hoy tenemos una responsabilidad todavía mucho más grande que antes, por ende, porque tenemos que ver de que en cada mensaje que generemos, en cada experiencia que creemos, intentar empujar a la sociedad, o en cada proyecto de innovación o de transformación que creamos, empujar al mundo y a la sociedad a un mejor lugar. Ese debería ser nuestro fin antes de cualquier proyecto. Entonces, bueno, eso nos encontró desde hace 11 años haciendo proyectos increíbles como un banco, ¿verdad? O sea, que fue uno de los primeros clientes que confió en nosotros. Romper los límites nos hizo darnos cuenta que más que una campaña de comunicación o un cambio de logo, lo que teníamos que hacer era un cambio total, ¿no? del propósito y del significado de la marca, para que se volviera más una solución tecnológica simple para la gente que un banco. Entonces no fue solamente un proyecto de branding, o sea, fue un proyecto de 6-7 años en los que cambiamos desde la comunicación hasta lideramos proyectos con arquitectos e ingenieros haciendo manuales de franquicias para las arquitecturas de sus locales, hasta una app con la que volvías el ahorro, la convertías en un juego, ayudando a motivar a la gente a ahorrar. Y bueno, y también con palabras. Las palabras son muy poderosas, los diseños son muy poderosos y fueron una parte muy, muy importante de ese profundo cambio de branding, porque seamos claros, o sea, branding es todo lo que hace una marca, todo, absolutamente todo. Y esa profundidad, esa dedicación al proyecto empezó a mostrarnos que ese camino de hacerlo de una forma distinta estaba funcionando, ¿no? Rápidamente pasa una cosa linda, ¿no? Que cuando tú haces un buen trabajo, llamas a gente que quiere un buen trabajo. Cuando tú haces un trabajo irregular o cualquiera, llamas a más trabajo de la misma manera, ¿no? Entonces ese cariño, ese amor, esa dedicación trajo marcas que querían lo mismo. Y bueno, ha sido la verdad que un largo camino de meternos hasta el fondo, hasta la cocina, para tratar de enganchar a marcas con propósitos más profundos, más digamos, con propósitos que excedan la comercialización de sus servicios o productos y que empiecen a significar un cambio positivo en las conductas y en el día a día de la gente, ¿verdad? Y de las sociedades. Bueno, hoy ya muchos años después de haber decidido tirarnos al agua y romper
con los límites establecidos por nuestra industria, nuestra categoría, decidimos hacer un cambio todavía más brusco y generar este como estudio de proyectos de branding, ideas y entretenimiento. Algo que ha sido un camino increíble para nosotros, o sea, porque vivir de las ideas es poder realmente liderar cualquier proceso o coliderar cualquier proceso de creación de una idea, ¿no? De ahí hemos desarrollado apps, hemos hecho videoclips con estrellas globales, hemos hecho canciones originales y sus videoclips también, hemos escrito libros de cuentos, hemos hecho exposiciones fotográficas y de arte en las ciudades, o sea, tomando los outdoors como los lienzos. En fin, hemos generado una infinidad de proyectos absolutamente centrados en la construcción de conexión entre las marcas y las personas, pero mucho más parecidos a lo que la gente busca que a lo que la gente esquipea o evade, ¿no? O lo que interrumpe a la gente en su día a día. Es increíble, yo hace 20 años que de alguna forma sigo viviendo de la publicidad en sí, pero la odio con toda mi alma. Odio que la palabra publicidad, odio la palabra agencia, odio la palabra comisión de medios, odio la palabra medios como uno de los límites dentro de lo que es diseñar una idea, ¿no? O sea, y la verdad es que yo creo que eso es lo que nos está llevando a hacer un trabajo que excede la publicidad o que no se parece tanto a publicidad, ¿no? El último proyecto que estamos trabajando me tiene súper orgulloso. Llevamos 2 años, eso es lo otro que pasa cuando laburás de esta manera. Los proyectos son mucho más trascendentes en el tiempo, por ende trascendentes, ¿verdad? O sea, menos efímeros como lo es la publicidad, ¿no? Y bueno, este último proyecto estamos trabajando en una serie animada. Yo creo mucho en los liderazgos fuertes y claros dentro de la definición, la creación y la ejecución de una idea, pero también creo que es muy importante nutrir el proceso, sobre todo de ejecución, con diferentes talentos que las vayan enriqueciendo, ¿no? Un poco eso está metido dentro, y mucho de mí está metido dentro de esta serie animada. Creamos una serie para un banco de Guatemala, que es el Banco de los Trabajadores, justamente, para motivar los valores que tiene el banco, ¿no? En la sociedad y sobre todo en los más pequeños, ¿no? En las casas de familia. La historia se llama, bueno, la pueden ver, está en YouTube, en un canal público que se llama La Chiripa FC, Fútbol Club, digamos, ¿no? Y bueno, es una historia que cuenta la realidad de un barrio obrero, un barrio trabajador, donde bueno, que puede ser de Guatemala o de cualquier lugar de Latinoamérica, donde están estos chicos, ¿verdad? O sea, que tienen muchos sueños, que tienen ganas de hacerlos realidad, pero bueno, que también tienen un montón de situaciones que suceden en Latinoamérica. Hay una madre soltera con 2 nenes, hay un tío que era como una figura paterna, pero que se va de migrante a Estados Unidos para intentar ayudarlos económicamente. ¿Qué más? Bueno, hay un poco claro, un componente fuerte de contraste social, ¿verdad? O sea, entre los que tienen más oportunidades, pero quizás se duermen un poco en los laureles, y los que tienen muchas ganas, pero pocas facilidades, ¿no? Dentro de la sociedad, y lo que busca, de alguna forma, más allá de todo ese contexto de problemas que es la realidad, lo que busca es mostrarnos que juntos somos mucho más fuertes, que en el momento que nosotros unimos a la sociedad y encontramos en la diversidad nuestro valor,
ahí es cuando llegamos, valga la redundancia, a la mejor versión de nuestra sociedad, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa en esta historia, que nada, que está teniendo un éxito bárbaro, y eso nos tiene muy contentos porque eso significa que está impactando a muchísimos niños, a millones de niños, y que bueno, que con ellos realmente viene la mejor realidad hacia la que estamos empujando con nuestras ideas a nuestras sociedades, ¿no? O sea, yo creo que al final cuando una idea tiene mucho de honesto, o sea, y un propósito honesto de inspirar algo bueno, motivar algo bueno, las cosas empiezan a conectar mucho más. O sea, y bueno, y finalmente a ustedes agradecerles este tiempo, y un poco también darles un poco el mismo mensaje. O sea, no dejen que nada los limite, no dejen que las reglas o los pasos sean los que guíen sus procesos de trabajo, que los medios sean los que guíen la técnica que utilicen para llenarlos. Encuentren en el mundo de diseñar procesos que lleven a crear la libertad necesaria para que realmente lo que creen sea algo nuevo, tenga mucho de ustedes, mucho de personal, y bueno, y sobre todo que con lo que hagan traten de empujar a su sociedad y al mundo entero hacia un mejor lugar, con mejores rutinas de vida, de consumo y de creación también, ¿no? O sea, yo creo que los niños y el arte nos va a salvar. Traten de que lo que hagan se parezca mucho más a arte y a lo que haría un niño que a lo que haría un adulto que está entrenado por la sociedad para seguir las reglas y enmarcarse en las fronteras de la seguridad.